Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 Samuel capítulo número 1, en el versículo número 1 al 8. Capítulo 1, versículo número 1 al 8, y es la introducción a la lectura bíblica que vamos a tener para este estudio. Y antes de leerla, quisiera pensar por un momento en que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchos modelos de personajes bíblicos los cuales podemos seguir. Tenemos grandes personajes como Noé, Abraham, José, Moisés, David, Daniel, y también grandes mujeres como Sara, Ruth, Esther, y especialmente la que vamos a estudiar en esta mañana, quien es Ana, la madre del profeta Samuel. Pero antes de observar la vida de Ana y ver las características de su persona, especialmente de su fe para con el Señor, quisiera primeramente hacer una aclaración que nuestro propósito no es ver este personaje, como ya lo hice en mi oración, ver este personaje y exaltar a una mujer y decirles a todas las mamás de la iglesia: ustedes son las Anas de esta época, sean como ella, vivan como ella, ustedes son unas grandes mujeres de fe. Ese no es el punto principal. Y para esto quisiera explicarlo de la siguiente forma. Si ustedes van conmigo al capítulo número 11 de Hebreos, en Hebreos capítulo número 11 es considerado por algunos como el salón de la fama de la fe, por decirlo de esta manera. Ahí se mencionan muchos personajes bíblicos y se menciona brevemente algunos de sus hechos y de su confianza en el Señor, y son exaltados grandemente en un sentido por ser hombres y mujeres que dependieron y vivieron para Dios. Y en el capítulo número 12, en el versículo número 1, dice el escritor de Hebreos que tenemos una gran nube de testigos. Y se considera que todos estos héroes de la fe están como si fuera un estadio donde nos están observando, donde nos están diciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se nos exhorta en el versículo número 1 a que nos despojemos de todo peso del pecado, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero noten el versículo número 2. La primera frase que encontramos en el versículo número 2 dice: puestos los ojos en Jesús. No puesto los ojos en ningún personaje bíblico. No llegar a exaltar a los hombres de tal manera que le robemos la gloria a Dios. Sí se mencionan los hechos de cada uno de ellos y están escritos de tal manera que han quedado forjados en la palabra de Dios a través de la historia y estarán por la eternidad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Sin embargo, el énfasis está en el versículo número 2 del capítulo 12, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros estudiamos los personajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontraremos grandes virtudes en ellos, pero también grandes fallas. Todos ellos fueron hombres y mujeres que exaltaron y glorificaron a Dios con sus vidas, pero tuvieron grandes pecados. Y la Escritura magnifica su vida, su fe, pero también no esconde su pecado. Y lo hace con el propósito de que ninguno de nosotros los considere a ellos como superiores al Señor Jesucristo. El único que fue sin pecado es el Señor Jesucristo. Él es el único en el cual nosotros debemos de forjar y poner nuestros ojos en esta mañana. Así es que no quiero dar la mala impresión al estudiar esta porción de la Escritura que ustedes como mujeres deben de imitar a Ana y hacer toda una exaltación del personaje de Ana y olvidarnos de poner nuestros ojos en Jesús. El propósito en todo el cuadro amplio de toda la Escritura es magnificar y glorificar a Dios. Con cada una de las historias. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Y esta porción de la Escritura da testimonio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a comenzar a verla. Y aquí en este pasaje, en 1 Samuel capítulo 1 y 2,
encontramos un ejemplo maravilloso de una mujer el cual se debe de imitar, y con esto me refiero a Ana. Ella fue la madre del profeta Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, cuya historia se encuentra aquí en Primera de Samuel, y hay en sí 2 libros a los cuales son dedicados a hablar de la historia, y los 2 llevan su nombre. Una porción de la historia de Israel se escribe aquí y ahí está su nombre. Y solo con una simple lectura de este material aquí en el capítulo 1 y capítulo número 2, podemos ver en la persona de Ana que era una mujer que tenía una gran fe. Y eso es algo que se puede imitar. Pero no nos quedamos ahí, sino que esa fe la enfocamos en el Señor Jesucristo, quien es finalmente el autor de nuestra fe y de la fe de cada creyente que a través de la historia ha creído en Él. Vemos en la persona de Ana que ella fue una mujer de fe que tenía problemas reales. Porque uno de los errores cuando se estudia la Escritura, y especialmente personajes como David, ¿cómo se dice la palabra? ¿Romantiza? Sí, se les romantiza, es decir, se les idealiza, se les ve de una manera como si no hubiera ningún defecto y como si todo fuera hermoso, todo fuera bonito, pero en realidad eran hombres y mujeres rústicos que vivían en problemas comunes como los de cada uno de nosotros. Noten, hermanos, ahí en la primera porción de la Escritura, en los versículos número 1 al versículo número 8, encontramos en primer lugar, versículos 1 al 5, que Ana era una persona que no podía concebir hijos porque el Señor había cerrado su matriz. Ella tenía problemas comunes como lo tiene cualquier mujer. Dice el versículo número 1 al 5, hubo un varón en Ramatín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcaná, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahí encontramos la primera aclaración de que Ana era una mujer común, que tenía problemas comunes como los que puede tener cualquier mujer en el día de hoy. Y todos los años, versículo 3, que aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofní y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada una su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Note el énfasis del versículo número 5. Según la Escritura, es Dios quien abre el vientre de una mujer y es Dios quien cierra el vientre de la mujer. Es Dios quien concede y es Dios quien priva. Y aquí vemos la soberanía de Dios obrando. Sin embargo, Ana estaba experimentando que en un tiempo de su vida no pudo concebir. En los versículos números 6 al 8 se describe otra clase de problemas. Nos dice que Ana tenía un rival. Y esta rival se encuentra aquí en los versículos números 6 al 8 y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Una vez más está el énfasis. Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se consideraba algo especial, ¿verdad, Elcaná? Es muy común a cualquier marido. Hermanos, vemos aquí que era una mujer que tenía problemas como cualquier mujer. No podía tener hijos, tenía un rival que la afligía y tenía un marido egocéntrico. Nada nuevo. Entonces Ana era una mujer como cualquier mujer. Pero el punto aquí no es los problemas que Ana tenía, sino que Ana entendía algo, lo cual cada una de ustedes, hermanas, y por extensión nosotros debemos de imitar.
y es una fe férrea hacia Dios. No debemos de permitir tampoco, cuando observamos una porción de esta, y ustedes, especialmente hermanas que ven que Ana era una mujer como cualquiera de ustedes, aprendemos que no debemos de permitir que los problemas disminuyan nuestra fe en el Señor. Ana es una mujer, como vamos a ver más adelante, que a pesar de tener el problema de no poder concebir los hijos y el problema de tener un enemigo ahí en su propia casa, que esto de las dos mujeres es una historia distinta que podemos aclarar en otro tiempo, vemos que ella no minimizó su alabanza y su fe en Dios. Ana podría haber usado esto como una desgracia en su vida, como un maltrato para tener una excusa y para no alabar a Dios y deprimirse y apartarse de Dios. Sin embargo, ella no lo vio de esa manera. Noten el versículo número 7, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Es decir, que Ana iba a adorar al Señor. A pesar de la persona que tenía a un lado, que se burlaba de ella, que le insultaba, que le causaba conflictos, no permitía que esta mujer, quien era su rival, disminuyera su afecto y su amor por el Señor. Y esto es algo digno de imitar. Debemos de imitarlo. En la vida cristiana hay muchas oposiciones, hay muchas personas que quizás en nuestra propia familia quieran que nosotros dejemos de buscar y de alabar al Señor como debemos de hacerlo, pero no debemos de dejar que esa situación venga y quite nuestra alabanza y nuestro gozo en el Señor. Ahora, noten, hermanos, lo que está a continuación, y es la oración de Ana. Comenzando en el versículo número 9, vemos que Ana era una mujer que ora a Dios, y esto lo vemos del versículo número 9 hasta el versículo número 18. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, escucha lo que pasa con ella, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a observar la oración de esta mujer. Esta es una oración con fervor, esta es una oración real, no es una oración fabricada, no es un rezo repetitivo, es una oración que nace de la condición de su alma y descarga su alma en el Señor para que el Señor responda. Y dice ahí, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vea el énfasis en amargura de alma. Y un llanto con angustia, un llanto con abundancia. Y en el versículo número 3, ella ofrece un voto. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vean el énfasis, hermanos, vean la promesa que esta mujer le hace al Señor, y ella ofrece aquí básicamente un voto, una promesa a Dios, el cual ella está dispuesto a cumplirlo, y su oración es bien específica. Ella reconoce, como vimos ya en los versículos número 5 y versículo número 6, que Jehová es soberano, Jehová es quien cierra el vientre y Jehová es quien abre el vientre. Y ella le pide al Señor que se digne a mirarla, a mirar su aflicción, y le pide que le dé un hijo, y específicamente dice, dame un varón y ese varón yo lo voy a dedicar a ti. Esta es una oración osada. Esta es una oración que reconoce la soberanía de Dios. Es una oración que depende en Dios. Es una oración en la cual ella da un voto para hacer una promesa a Dios. Y en el versículo número 12 vemos que la oración es persistente. Vean el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ella oraba por largo tiempo. Su oración no fue una oración fabricada, instantánea, una oración de microwave, así como las sopas Maruchan, que la agarra, le mete agua, la caliente, sale y se la come. No, es como la mujer que va al mercado. Compra todos los vegetales frescos, la pasta, la carne, todas las cosas, y tarda tiempo para preparar el alimento. Bueno, ella oró largamente, su oración fue larga delante del Señor.
Y en el versículo número 13, dice ahí que esta oración fue hecha, una oración del corazón. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Es decir, que esta oración era entre el Señor y ella. No estaba haciendo escándalo para que alguien viniera y le diera una consolación. A ella no le interesaba la consolación humana. Ella quería ver la mano de Dios sobre su vida. Era una oración entre ella y el Señor. Y esto es un reflejo de lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a hacer. Dice, no oren como los fariseos, que van a las esquinas y se paran para que todo mundo los vea orar. Ustedes no hagan así. Métanse en su aposento, cerrada la puerta, y su Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Y eso es exactamente la oración que nosotros observamos aquí. Su oración fue en el corazón. Ella no pronunciaba ninguna palabra. Pero cuando el sacerdote la estaba observando, que ella solamente movía su boca, dice el versículo 13, y Elí la tuvo por ebria. Dice, esta señora está bien tomada, ¿no? Porque solamente murmuraba, balbuceaba con su boca. En el versículo número 15 al 16, la Escritura nos dice que ella oraba con toda su alma. Con toda su alma. Versículos 15 al 16. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En el versículo número 14 dice que el sacerdote le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, o sea que se te pase la borrachera. Y luego ven y ora. Pero ella expresa y le deja saber que la oración es una oración la cual ella ha derramado con toda su alma. Y en el versículo número 18, hermanos, vean conmigo el versículo número 18. Ella con fe en el Señor hace esta promesa a Dios. Versículo 18 dice, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea que su oración fue una oración donde derramó su alma delante del Señor, donde ella confió solamente en el Señor. No habló a voz alta para que el sacerdote viniera y intercediera por ella. Ella se dirigió delante de Dios. Toda su esperanza estaba en Dios. Y después de que había orado, pasa exactamente lo que dice el apóstol Pablo que hagamos cuando dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esta mujer entendía esto. Vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento la misma clase de oración que se nos manda en el Nuevo Testamento. Por eso es que esta historia es tan relevante hoy. Hermanas, de Ana podemos aprender que una oración fervorosa es aquella que se hace en la presencia del Señor, y después de dejarla en la presencia del Señor, la mujer sale confiada, porque dice ahí que hizo cosas que no había hecho anteriormente. El versículo nos dice, y se fue la mujer por su camino, es decir, regresó a su casa, y comió, y no estuvo más triste. Cuando una persona está sumamente triste, no come. Se siente sin fuerza, sin deseo, ni siquiera el apetito tiene. Pero a Ana le volvió el apetito. Ana, de acuerdo a la Escritura, dice que no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque había depositado toda su ansiedad en aquel que tiene cuidado de ella. Así como dice Pedro en su primera carta. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 7, versículos 24 al 25, dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que Él intercede por nosotros. Y esa es la confianza que al orar debemos de tener delante del Señor. Entonces observamos, hermanos, que
Ana era una mujer que ofrecía a Dios oraciones fervorosas, y esas oraciones fervorosas eran contestadas por Dios. ¿Qué es lo que podemos aprender de la oración de Ana, hermanos? ¿Qué es lo que podemos aprender de la oración de Ana? En primer lugar, podemos aprender de ella a orar con fervor. Y esto no solamente las hermanas, esto lo podemos aprender todos. Nuestra oración a Dios debe de ser una oración fervorosa. Dice el apóstol Pablo, si van conmigo, hermanos, a Colosenses capítulo número 4 y el versículo número 2, vamos a ver dos cosas que vemos, dos características de la oración que vemos en la oración de Ana. Después de Filipenses llegan al capítulo 4 de Colosenses y en el versículo número 2 dice ahí, perseverad en la oración. Y Ana perseveró en su oración. Una oración fervorosa, persistente, y es lo que se nos manda a cada creyente hacer, perseverar en la oración. Perseverar es lo opuesto de desmayar, de perder el corazón, de no buscar más. También vemos que ora primero fervientemente y ora persistentemente, y ella continuó firmemente en su convicción de que el Señor le habría de responder. Dice la segunda parte del versículo número 2, dice, velando en ella con acción de gracias. Cuando nosotros damos gracias a Dios en nuestra oración, estamos confiando en que Él va a responder. Nuestra confianza está en el que el Señor va a responder nuestra oración. Ahora, otra característica de la oración de Ana es que ella oró fielmente. Ella creía que Dios le respondería su oración. Y es lo que nos dice la Escritura. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al versículo número 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta era la confianza de Ana. Ahora alguno de ustedes puede decir, ¿y de dónde sacó esa confianza? Seguramente que ella conocía la Escritura, conocía la ley de Moisés. Y en el libro de Génesis dice la Escritura que Dios le mandó a Adán y Eva que se multiplicaran. Y ella sabía que la voluntad de Dios era darle hijos a una mujer. Y dependía, y sabía que si ella no tenía hijos en el momento, es porque Dios se lo había impedido, pero sabía que si apelaba a la misericordia y a la gracia de Dios, Dios le había de responder. Entonces nosotros de igual manera, hermanos, debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, ¿qué observamos aquí en Ana? Versículo número 19. Vemos que Ana era una mujer de fe que experimentó la provisión de Dios. Experimentó la provisión de Dios. Dice el versículo número 19 que Dios se acordó de ella. Vamos de regreso, hermanos, si se salieron ahí de Primera de Samuel. Yo lo hice, por eso tengo que ir de regreso. Allí en Primera de Samuel, una vez más, vemos que dice el versículo número 19, y levantándose de mañana, adoró delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa. Note que se va con confianza. Y en el versículo número 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Dios le respondió. Dios escuchó su clamor y Dios se lo dio en su tiempo. No fue en el tiempo que ella le determinó a Dios. No dijo ella, Señor, declaro que en un año tengo un bebé, como esto es tan popular en el día de hoy, ¿verdad? Hoy usted ve a las personas que dicen, yo declaro, yo digo. Hace poco estaba viendo la entrevista a un boxeador, a mí me gusta el boxeo, yo creo que ya saben, y decía el boxeador, yo voy a ganar. Y le preguntaron, ¿por qué estás seguro que vas a ganar si el otro tiene mejor técnica que tú? No, es que yo ya lo visualicé, ya lo declaré. Dije, pues en el ring no cuentan las declaraciones, cuenta la fuerza, cuenta la técnica, cuenta todo eso. Ana no declaró nada, fue el tiempo de Dios. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, en el tiempo en el que Dios le concedió, en el tiempo que Dios le dio un hijo, ella
le puso el nombre Samuel y dice, por cuanto lo pedí a Jehová. Ella reconoció que Dios le dio ese hijo. No fue a darle gracias a su marido, le dio gracias a Dios. Cuando vemos aquí, hermanos, que Ana recibe la provisión de Dios, nosotros podemos ver que muchas veces nosotros no queremos darnos cuenta de que la voluntad de Dios tiene que hacerse en nuestras vidas. Ella confió y esperó. No nos dice la Escritura cómo habría reaccionado si Dios no le hubiera concedido un hijo, pero Dios lo hizo de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender. Que en nuestra oración siempre buscamos que se haga la voluntad de Dios y siempre pedimos de acuerdo a su voluntad y que se haga su voluntad. Debemos de permanecer para conocer esta voluntad de Dios en su palabra. Por ejemplo, dice Juan capítulo número 15. Vayan conmigo a Juan capítulo número 15 en el versículo número 7. Ahí encontramos nosotros la promesa, hermanos, que vimos en este pasaje de la Escritura, que hay una exhortación a permanecer en la palabra del Señor. Y dice el versículo número 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, si la Escritura, muchas veces leemos este versículo y nos inclinamos en la última parte, ¿no, hermanos? Donde dice, la Biblia dice que pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Pero si ustedes ven el contexto, dice que permanezcamos en Él y en su palabra. Dios y su palabra son el regulador que mueve nuestra oración. Es lo que actúa en nuestras vidas. Yo no sé, quizás esta ilustración va a servir nomás para los veteranos, para los que tengan más de 50 años, pero los jóvenes a lo mejor se ubican y ahorita podemos pensar en otro ejemplo. Pero cuando yo estaba pequeño, hace muchos años, la televisión era en blanco y negro, no había televisión a colores. Y en aquellos tiempos, las televisiones eran, aunque ustedes no lo crean, así de grandes, atrás, en la parte de atrás. Y todas las televisiones necesitaban un regulador. Era una caja que se les conectaba a las televisiones. Y antes de prender la televisión, usted prendía el regulador. Y este regulador regulaba la entrada de la corriente a la televisión. Porque si no tenía el regulador, la televisión, simplemente los bulbos explotaban. No creo que sirva esta ilustración para nada para algunos. Pero el regulador ilustraba la medida de electricidad. Pero ahí les va, jóvenes. Ustedes tienen teléfonos celulares. Y cada teléfono celular viene con un cargador específico que permite que solo cierta corriente entre al teléfono. Si usted cambia de cargador, quizás no entre corriente, no cargue o le eche a perder el teléfono porque le va a pasar más corriente de la debida. Si nosotros estamos en la palabra de Dios y en el Señor, nunca vamos a pedir una oración que no sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso es que esto lo aprendemos de la Escritura, pero también lo vemos en la vida de Ana. Ahora, hermanos, noten en Ana lo que está a continuación de hacer. Ella no se queda con el hijo. No se queda para andarle dándole todos los caprichos y todas las chiquiadencias que le dan las mamás a los niños. Ella quiere ese bebé y dice, en su tiempo lo voy a dedicar al Señor. Ella no era una mujer egoísta, no pidió simplemente para su deleite, pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice que muchas veces no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Ella pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Ella buscó la voluntad de Dios, así como nos manda la Escritura en Mateo 6:33, donde dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero vamos de regreso al personaje que estamos considerando en esta mañana, hermanos. Vemos en cuarto lugar que una mujer de fe cumple sus promesas. ¿Recuerdan que ella le hizo un voto a Jehová? Le hizo una promesa a Jehová. Dice, si tú me das un varón, yo te lo devuelvo, te lo consagro a ti. Y vemos aquí en Escritura, hermanos, en el versículo número 22, primera de Samuel 1:22, dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado,
para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Esto es una actitud que uno dice, ¿cómo es posible que una mamá dio a su hijo? Nosotros no lo podemos comprender, pero Ana era una mujer de fe que cumplía su palabra, que cuando hablaba, ella le cumplía a Dios lo que le había prometido. Por eso dice la Escritura que tengamos cuidado y no prometamos cuando no vamos a cumplir. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ayer conocí una historia. Me comentaron de un pastor que él y su esposa tuvieron, creo que 4 hijos, y el más pequeño de todos consideraron que no lo podían mantener y lo dieron en adopción. Y yo dije, ¿cómo es eso posible? No entendí. ¿Cómo es eso posible? Dar a tu hijo en adopción porque crees que no lo vas a poder mantener, una decisión bastante difícil de comprender. Pero aquí vemos a Ana que pide un bebé porque no tenía bebé y luego promete regresarlo y cumple su palabra. Y algunos de ustedes, mamá, van a decir, pues ¿para qué querías hijo, no? Bueno, ella cumplió su palabra delante del Señor. Y hay una gran lección que podemos aprender. Aquí vamos a ver, hermanos, versículo 24 al versículo 28, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, al sacerdote. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y escucha la última frase, y adoró allí a Jehová. Hermanos, quizás algunos otros piensen en este momento, pero ¿cómo es posible que ya te había dado ese bebé y ahora lo vas a regresar? Aquí el punto no es ese, no es el sentimentalismo. Aquí el punto es que ella lo dedica a Jehová. Y el punto más amplio de todos es ver quién fue Samuel. Y el punto más amplio de todo es ver cómo apunta a la persona del Señor Jesucristo. ¿En qué época de la historia viene un personaje como Samuel, apartado de Dios, quien confrontó reyes, quien hizo la voluntad de Dios, que agradó a Dios, que glorificó a Dios? Hermanos, ese es el punto principal de todo. Hermanas, ustedes no tienen hijos para presumirlos. Ustedes tienen hijos para que sirvan y den gloria a Dios. Si sus hijos no le dan gloria a Dios, de nada sirve tener a un hijo. Por eso hay que ser mujeres como Ana, hay que conocer a Dios, hay que temer a Dios, hay que buscar a Dios, hay que orar por los hijos para que se conviertan. Hermanos, porque los hijos se casan y se van. Esto vemos en la persona de Ana. Vemos que una mujer que cumple su promesa. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de Ana? Aquí el versículo número 28, hermanos, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Le dio gracias, le dio gracias. Ahora, hermanos, ¿no se nos dice nada de Penina? Lo único que sabemos de Penina es que es un nombre no muy bonito, que digamos, ¿no? ¿A quién de ustedes les gustaría llamarse Penina? ¿Alguna voluntaria que quiere llamarse Penina? ¿No? Tuvo muchos hijos. No se sabe nada de los hijos de Penina. No se dice que Penina glorificaba y adoraba a Dios. Posiblemente no era una buena mujer porque se burlaba de una que estaba en necesidad. No fue exaltada Penina en ninguna forma. No sabemos nada más que el nombre feo. ¿Como quién quiere ser usted? ¿Como Penina o como Ana? Como Ana, como Ana. Todas dijeron como Ana. A ninguna escuché decir Penina, ¿no? Nada. Hermanos, en Eclesiastés capítulo número 5, versículo 4 al versículo número 5, nos manda la Escritura que tengamos cuidado nosotros cuando hacemos una promesa a Dios. Vayan al libro de Eclesiastés, hermanos, conmigo. El libro de Eclesiastés está después del libro están los libros poéticos, después de Salmos, Eclesiastés 5.
Dice en el versículo número 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Encontramos aquí que Ana fue una mujer que no solo prometió, sino que fue una mujer que cumplió su palabra. En Mateo capítulo número 5, versículo 33 al 37. Vayan conmigo a Mateo 5, 33 al 37, hermanos. Y van a observar que encontramos la misma enseñanza. Capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, 33 al 37. Dice el versículo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis ni en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No existía el tinte todavía, ¿verdad? O quizás sí. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hace muchos años, no me recuerdo cuántos años, estábamos en la Casa Verde. Aquí ustedes, algunos no saben qué es la Casa Verde, pero un día les vamos a platicar. En un terreno que era propiedad de la iglesia, allá en Baldwin Park. E hicimos unas zanjas para poner un fence. Y se convocaron a los hermanos que iban a trabajar. Ezequiel se encargó de hacer el fence de metal, yo me recuerdo. A alguien se le pagó para que levantara la pared. Pero cuando se iban a hacer las zanjas, estaba el hermano Rafael Ordóñez, no Rafael Ordóñez que tenemos aquí, el papá del hermano Rafael. Y estaba otro hermano ahí entre nosotros. Y el hermano Rafael estaba preguntando: ¿quiénes van a venir a trabajar para hacer la zanja? No, pues yo, apúnteme a mí. Y apuntó en un papelito. Y llegó un hermano y le dice: ¿vas a venir a trabajar el próximo sábado? Pues no sé, tal vez. Luego te digo. Y el hermano le citó este versículo: hermano, que tu sí sea sí o tu no sea no, porque todo lo demás es pecado. Está bien si vengo. Pero la Escritura nos manda, hermanos, a que nosotros digamos sí, sí o no, no. En Santiago capítulo número 5, en el versículo número 12. Y voy a terminar ya con esto, hermanos, porque yo sé que están pensando ya en los tacos. Ya se les olvidó Ana. Ya se les olvidó que estamos hablando de Ana. En Santiago capítulo número 5, hermanos, en el versículo número 12 encontramos que vemos aquí en la Escritura, capítulo 5, versículo número 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, al observar a esta mujer, vemos que Ana era una mujer que expresaba esperanza en Dios. Una mujer que expresaba esperanza en Dios, a pesar de que ya había dado su hijo. Si ustedes van al último, otra vez de regreso al capítulo número 2, vean que si tienen una Biblia Reina Valera, hay un título en el capítulo número 2, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11, y se le llama el Cántico de Ana. Y ella expresa gozo y esperanza en Dios. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana era una mujer de esperanza. No importa lo que haya sucedido después, que haya tenido que volver a su hijo porque lo había prometido de regreso al Señor, Ana era una mujer de esperanza. Hermanos, nosotros debemos de regocijarnos de las bendiciones que nos da Dios siempre. Ella se regocijó de la bendición que Dios le había dado. De igual manera, nosotros debemos de hacer lo mismo. Regocijarnos y aprender que no es nuestra necesidad, no es la respuesta de nuestra necesidad. Es aquel que impidió que las cosas vinieran a nosotros y que a su tiempo las trajo y que en su tiempo las quita.
A Dios sea la gloria. Que eso fue lo que Job expresó, ¿se recuerdan, verdad, hermanos? Job, un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, pierde todo lo que tiene. Pierde sus bienes, sus hijos, su salud. Y su esposa le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y él responde, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea Jehová bendito. Y lo mismo vemos aquí con Ana. Y lo mismo debemos de hacer cada uno de nosotros. Nuestra vida no consiste en lo que no tenemos o en lo que tenemos o en lo que dejamos de tener. Nuestra vida es el Señor Jesucristo. Él es todo para nosotros. En Él deben de estar puestos nuestros ojos. Por eso vimos al principio en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Porque en el momento que usted quita los ojos de Jesús y los pone en un hombre, a pesar de un personaje bíblico como los que hemos visto aquí, todos tienen fallas, todos tienen errores, todos se equivocaron. Alguien quizás en su mente tenga el decir, bueno, la Biblia no dice nada de Pablo, o la Biblia no dice nada de Pablo, Pablo dice de él mismo. Romanos capítulo número 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque deseo con mi espíritu hacer la voluntad de Dios, pero en mi carne hago lo opuesto. Era un hombre que luchaba con el pecado, al igual que cada uno de nosotros. Cada personaje bíblico, desde el principio hasta el fin, está contaminado por el pecado. ¿Sabe que hay solo 4 capítulos en la Biblia donde no hay pecado? Génesis capítulo 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. De 1800 y tantos capítulos en la Escritura, todo está saturado con pecado. Antes de que entrara el pecado, no había pecado. Después de que Dios purifica todas las cosas, no hay pecado. Pero de ahí en más, hermano, todo está contaminado con pecado. Por esa razón, vamos a quitar, si bien aprendemos del ejemplo de Ana, pero no vamos a exaltar a Ana, vamos a exaltar a aquel en el que Ana confió. Y ustedes, hermanas, aprender del ejemplo de Ana. Y nosotros, por extensión, aprender del ejemplo de Ana y exaltar a aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos lo que hemos dicho aquí, dicho ya por mucho rato, la honra y la gloria. Nos alegramos, Señor, de que hayas dejado historias de personajes como el de Ana, del cual aprendemos mucho. Pero no nos quedamos con Ana, Señor, nos quedamos contigo, porque Ana se quedó contigo. Ana no tenía un hijo y era menospreciada y se burlaban de ella. Ana derramó su alma delante de ti, rogándote que le concedieras tener un hijo, y hizo una promesa. Ana se regocijó cuando nació su bebé y cumplió su promesa y te exaltó, porque dice ahí en la Escritura, por cuanto me alegré en tu salvación. Su gozo no estaba en las bendiciones que había recibido, su gozo estaba en ti, Señor. Y por esta razón tú utilizaste una mujer como Ana para traer a un hombre como Samuel, al cual utilizaste, Señor, para tus propósitos, para tu honra, para tu gloria. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros, especialmente nuestras hermanas, deseen ser imitadoras de Ana en la fe que ella tenía. Y cada uno de nosotros ponga su fe y su esperanza en ti, Señor, y no en ningún personaje bíblico. Si bien aprendemos de ellos, pero no ponemos nuestros ojos en ellos. Nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él solamente sea la gloria en tu iglesia, Padre. Amén. Amén. Dios las bendiga, hermanas.